Apreciados amigos, reciban un cordial saludo de quien les habla, el profesor González. En esta oportunidad quiero referirme a un tema muy importante que está aconteciendo a nivel nacional. Y es que actualmente están sucediendo muchas situaciones en que, por ejemplo, la población venezolana está prácticamente agobiada de tantos problemas. El poder adquisitivo de los alimentos está inalcanzable. La situación económica pues es terrible, la inflación está galopante. Ahora bien, fíjense que el Estado venezolano o el gobierno está proponiendo pues para que cuando nuevamente ganen las elecciones, entonces ahí sí van a actuar para acomodar Venezuela, para buscar un estado de prosperidad. Y resulta que nosotros nos preguntamos, si en este momento en que el presidente Nicolás Maduro se encuentra en el poder y tiene, digamos, la potestad de ejecutar algunas acciones para poder lograr que este país se acomode, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué tiene que esperar después del 20 de mayo para, según él, acomodar el país? Pero resulta que vemos que le está dando prioridad a otras cosas que en realidad no benefician al pueblo venezolano. Por ejemplo, ahorita en este momento Nicolás Maduro se encuentra en el poder y entonces está ejecutando otras acciones, por ejemplo, como la intervención de los bancos. Eso no contribuye en nada a la prosperidad y al progreso del país. Al contrario, lo que genera es un clima de desconfianza, de desespero, de nerviosismo, y eso puede provocar pues de que la gente que tiene sus ahorros guardados en esos bancos pues empiecen a sacarlos, y las personas que están en el exterior que se empiezan a enterar de esta noticia, la intervención de los bancos por parte del presidente, pues empieza, como quien dice, a abstenerse de seguir enviando remesas. De manera pues que si el presidente Nicolás Maduro considera que él, después de ganar las elecciones, va a acomodar el país, todavía está a tiempo de que ahorita en este momento, como tiene poder, está en la presidencia de la República, él puede tomar acciones, por ejemplo, para que la situación del país se acomode. Ahora, nosotros podemos, por ejemplo, pensar de que el presidente puede tener buenas intenciones, pero ¿por qué no actúa? ¿Por qué, por ejemplo, no detiene la inflación? ¿Por qué no busca políticas coherentes para poder frenar, por ejemplo, el aumento de los productos? Fíjese que actualmente, pues, está cumpliendo con algunos compromisos, que si aumentos de sueldo, está entregando bonos económicos para la gente, para la familia, pero resulta que esos bonos y esos aumentos en realidad no alcanzan, porque ya en un momento que el beneficiario adquiere el bono o el aumento de sueldo, resulta pues que ya eso está, como quien dice, está minimizado. O sea, prácticamente ese poder adquisitivo a través de esos bonos y esos sueldos están prácticamente nulos. Entonces, fíjense, hermano, hay una cuestión que llaman credibilidad. La credibilidad es como que llama el punto neurálgico de un gobierno. El presidente Nicolás Maduro, a través de muchas políticas, ha hecho creer a la población y al país que, bueno, que pueden arreglarlo todo, que pueden, por ejemplo, lograr, ¿verdad? Lograr alcanzar que el venezolano tenga una mejor situación de vida. Pero eso es algo que no ha funcionado. Por ejemplo, los decretos de emergencia económica. El presidente no ha alcanzado los objetivos que se han planteado, por ejemplo, para poder lograr que el venezolano tenga una mejor situación de vida. Por ejemplo, si vamos a lo que es la parte del consumo, lo que son los alimentos, están prácticamente inalcanzables. Están aumentando, por ejemplo, casi que por día. Por ejemplo, un cartón de huevo que hace como un mes costaba 800.000 bolívares, ya hoy se duplica del sueldo. Un pollo que hace un mes costaba 1.500.000, ya hoy está por encima de los 3 millones de bolívares. Un kilo de carne que hace un mes costaba, digamos, 1.500.000, ya hoy está por encima de los 5 millones de bolívares.
Ahora, si nos vamos por la parte de lo que es la parte de la vestimenta, lo que es la ropa, ¿verdad? Un par de zapatos ya hoy alcanza, ya alcanza a costar más o menos como 10 o 15 millones de bolívares. Un par de zapatos que costaba hace más o menos el año pasado, en marzo del año pasado, costaba 50.000 bolívares. ¿Cómo es que hoy, el día de hoy, para este año va a costar 15, 20 millones de bolívares? Un pantalón está, por ejemplo, en los 4 o 5 millones, dependiendo de la entidad federal de donde nos encontremos, dependiendo del comercio, porque aquí lo que pasa es que hay un descontrol total con eso de los precios. Pareciera que el SUNDEP, ¿verdad?, no está actuando. Fíjense, hermanos, que si nosotros analizamos un poco la situación del país, si el presidente Nicolás Maduro, a medida que ha estado aumentando sueldos, no ha logrado frenar la inflación, imagínense cuando una vez que gane la presidencia, ¿qué es lo que pueda pasar? Es decir, hoy en día estamos pasando por una situación donde la desnutrición de los jóvenes, de las familias, se está cada vez agudizando más. Por eso es que es necesario que actualmente se lleve a cabo un cambio en Venezuela, ¿verdad? Nosotros no podemos estar, como quien dice, esperando a que, por ejemplo, las promesas de un hombre que en realidad no puede cumplirlas. No podemos seguir esperando. Nosotros necesitamos, por ejemplo, que en realidad que esta situación cambie, que por lo menos, por ejemplo, que todo sea como antes. Si nosotros reflexionamos un poco en cómo era nuestro modo de vida hace aproximadamente como 18 años atrás, es muy diferente al sistema de vida que estamos llevando ahora. Les pongo un ejemplo. Hace 18 años, un educador, con las utilidades que cobraba en diciembre, podía hacer muchas cosas. Podría, por ejemplo, remodelar su casa. Podría, por ejemplo, adquirir un carro último modelo para ir pagándolos a cuota. En diciembre, por ejemplo, si era el caso, podría comprar un televisor, podría comprar una nevera, podría comprar un equipo de sonido, podría comprar una computadora, podría comprar muchas cosas. Cualquier persona, por ejemplo, con el sueldo que tenía, ¿verdad?, podía ir a un centro comercial y poder adquirir muchas cosas. Por ejemplo, en el año 2010, ¿verdad?, hace poco, una persona, por ejemplo, podía ir a un centro comercial, por ejemplo, así como el Sambil, o por ejemplo en otros, el Big Loop Center, Orinoquia, allá en Guayana. Podría ir, por ejemplo, con 1.000 bolívares, y podrían ir, por ejemplo, una familia de 3 personas podría ir a comprar, por ejemplo, en esos almacenes, digamos, costosos, como Gina, ¿verdad? Y podría, por ejemplo, adquirir la ropa para la niña, para el niño. Y con esos 1.000 bolívares podría también, por ejemplo, comer en esos restaurantes lujosos. Podría también regresar a su casa y hacer mercado, y todavía le quedaba para el pasaje diario, para montarse en los autobuses o pagar un taxi. Eso era en el año 2010 más o menos, cuando una persona cobraba el sueldo mínimo aproximadamente 1.000 bolívares. Ahora pues, al día de hoy, han pasado tantas situaciones donde, fíjense que si una persona que se va a casar, ¿cómo piensa vivir? ¿Cómo va a ser, por ejemplo, para construir una casa? Pongamos un ejemplo que, bueno, que el gobierno, ¿verdad?, le asigne una casa de la Misión Vivienda, pero ¿qué tiene que pasar esa persona para poder ser beneficiario de una adjudicación de vivienda? Entonces, fíjese, anteriormente se podía adquirir una casa, pero ahora no. Ahorita, por ejemplo, para construir, simplemente para construir, para comprar un bloque, hay que echarle pierna. Por ejemplo, un bloque puede estar costando hasta 20.000 bolívares, imagínense usted. Una cabilla puede estar costando hasta 2 millones de bolívares. Un gran zapicada puede estar costando más o menos como 3 o 4 millones de bolívares. Entonces, fíjese, compañeros y compañeras que nos escuchan, si usted en estos momentos, con el sueldo que gana, usted puede comprar, por ejemplo, un televisor, puede comprar, por ejemplo, un carro para pagarlo a crédito, puede comprar usted una nevera con el sueldo mínimo,
inclusive con los aumentos que paga el gobierno. Usted puede, por ejemplo, comprar algún teléfono celular, puede comprar una cocina con estos precios tan altos. De modo pues que más allá de las buenas intenciones que tenga el gobierno de ofrecer prosperidad, bienes y servicios, no es lo mismo. Porque imagínese usted que de repente, supóngase que usted le adjudiquen un televisor y ese televisor ni Dios lo quiera se le daña en uso normal. ¿Cuánto cree usted que le pueda costar esa reparación? De modo pues que, viendo todos estos aspectos desde el punto de vista básico, desde el punto del sentir del ciudadano, ¿cómo nosotros podemos esperar a que un presidente, por ejemplo, pueda acomodar esta situación si ni siquiera estando ahorita en el poder, que tiene los mecanismos, tiene los medios, lo está haciendo? ¿Ustedes creen que podemos, por ejemplo, creer en ese sentido? Creer en todo lo que está ofreciendo el gobierno. El gobierno actualmente le está dando prioridad a otros aspectos que en realidad no contribuyen en nada a la situación a la situación económica, social, política y de salud del venezolano. Es decir, muchos venezolanos se están yendo, no es porque le están haciendo la guerra al gobierno, no es porque, por ejemplo, que Maduro le cae mal. El sentir que ellos puedan sentir por el presidente ya esa es otra cosa, pero la mayoría de la gente que se está yendo del país simplemente es porque están buscando una mejor situación de vida. Quieren tener prosperidad económica, quieren tener libertad económica, quieren tener una mejor vida social. En otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, una persona con un sueldo mínimo, ¿verdad?, puede adquirir, por ejemplo, una nevera, una cocina, una lavadora, un televisor, no al mismo tiempo, pero sí tiene manera de prosperar. Y más allá de eso, tiene la posibilidad de tener una libertad económica, es decir, que usted puede tener la posibilidad de ahorrar en un banco. Aquí no. Dígame usted, si usted puede, por ejemplo, en estos momentos, tener esa libertad económica de ahorrar en una entidad bancaria. Usted, por ejemplo, puede tener dinero en un banco, pero enseguida lo tiene que estar gastando. Mete y saca, y en realidad eso no genera ningunos intereses. Entonces, pues, hablando pues de manera, digamos, desde el punto de vista de lo que siente el venezolano, de que siente el ciudadano común y corriente, vemos que la situación de vida, tanto social y económica, de salud, aquí en Venezuela son paupérrimas. Es decir, la mentalidad de quienes nos están gobernando ahorita es que ellos pretenden tenernos a nosotros, por ejemplo, de rodillas ante ellos. Nos pretenden tener, por ejemplo, dominados, que solamente creyamos o sea, pretenden que nosotros tengamos que creer en solamente lo que ellos dicen. Pues no, hay otras oportunidades de vida. Si usted, hermano, hermana venezolana, quien escucha esto, reflexiona un poco. Quizás usted es chavista y no le gusta que le hable mal del presidente, pero no es una cuestión de querer o no al presidente, porque al fin y al cabo, ¿verdad?, todos tenemos, como quien dice, una estructura física que, digamos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos un cerebro, tenemos un corazón, tenemos 2 pulmones, tenemos 2 riñones, tenemos pies para caminar, tenemos manos para agarrar, tenemos, por ejemplo, bueno, una conducta que se puede decir una conducta humana que nos iguala a todos. Pero eso no quiere decir que ninguna persona tenga que estar por encima de otro. Nosotros somos seres humanos y necesitamos tener libertad, tanto libertad de pensamiento, libertad económica, libertad social, libertad en la salud, para nosotros poder elegir. Entonces, nosotros como ciudadanos venezolanos, lo que les estamos pidiendo al gobierno, oye, que se dé cuenta. Ahora, si ellos no quieren darse cuenta de la situación, simplemente lo que ellos lo único que les importa es su vida social y económica, es decir, que les importa un bledo lo que pensemos nosotros, quiere decir que nos están tratando como animales. Fíjense, hermanos, que hablando de este punto, de que nos están tratando como animales, ya se está reflejando en la sociedad, en la parte del transporte, camiones
donde cargan, por ejemplo, ganado, que los están utilizando como medio de transporte, como que si fueran buses, y de paso quieren estar cobrando los dueños de transporte por un servicio como que si fuera de calidad, y resulta que un camión con barandas es un peligro, porque ese camión las barandas se pueden desprender en el camino, la gente se puede caer. Entonces mucha gente, oye, por la necesidad de irse temprano a su trabajo o de llegar rápido a su destino, no midiendo el peligro, se monta en este tipo de unidades, corriendo el riesgo de que se puedan caer. Entonces fíjense que muchas veces, que no habiendo otra alternativa en cuanto a lo que tiene que ver el transporte, entonces nosotros los venezolanos simplemente lo que queremos es llegar a nuestro destino y nos montamos en esas unidades, ¿verdad? Entonces, y de acuerdo a esto, ¿qué hace el Estado venezolano? ¿Por qué no invierte en transporte? ¿Por qué no le da, por ejemplo, a los autobuseros los transportes amortiguadores, cauchos, que necesitan para ellos poder funcionar? Entonces, si el presidente Nicolás Maduro, en estos momentos que tiene el poder, que puede hacerlo, que puede invertir, porque él dice que, bueno, que si tiene el dinero, y ahora con la moneda Petro, que dice que es una criptomoneda que va al avance del país, ¿por qué no le da el beneficio a todos los transportistas para que este sistema de transporte cambie, para que sea un sistema de transporte de calidad? O sea, no se ve las intenciones del gobierno de poder crear un sistema de transporte de calidad para que todos puedan ver las intenciones del gobierno, pero no es así. Si el gobierno, por ejemplo, desde un principio le hubiera dado al pueblo calidad en cuanto a servicios, calidad en cuanto a educación, calidad en cuanto a salud, calidad en cuanto a la parte económica, calidad en cuanto al sistema de vida. Entonces fíjese, ¿qué persona no va a querer a un gobernante así? Que le ayude, que por ejemplo que en realidad sienta que el gobierno es su amigo, porque prácticamente lo que estamos viendo es que el gobierno se ha convertido como un enemigo de la ciudadanía, de lo que es el ciudadano venezolano. Si el gobierno desde un principio, por ejemplo, actúa de buena fe, dándole, por ejemplo, posibilidad de crecer, que las personas vean en su entorno que es posible en Venezuela tener una buena calidad de vida, teniendo una buena casa, que todo este mundo, por ejemplo, que no tuviera tantos tropiezos para adquirir una casa, que no tenga tantos tropiezos para adquirir un vehículo, que no tenga tantos tropiezos para adquirir electrodomésticos, que no tenga tantos tropiezos para poder ahorrar, que no tenga tantos tropiezos para poder seguir adelante, y que más allá de otros aspectos de la vida, Venezuela, como ellos dicen que tienen la última, es la mayor reserva de petróleo en el mundo. Entonces, ¿por qué Venezuela está como está? Eso es lo que no se entiende. ¿Por qué, por ejemplo, Venezuela no es un país que está, como dice, estancado como que si estuviéramos estancados en el siglo XVI, donde prácticamente, o sea, cuando instalan un generador de corriente, de electricidad, por ejemplo, para que genere cierta cantidad de voltios, por ejemplo, para que una comunidad funcione, entonces eso es un logro del gobierno. En vez de poner a tono a todas las represas, ¿por qué las refinerías de gasolina están todas destartaladas en estos momentos? Fíjense que hubiera sido positivo que el gobierno en la cantidad de tiempo que tiene gobernando, que ya prácticamente vamos para 20 años, a nivel mundial se hubiera visto un reflejo de la gente. No, yo me voy a estudiar para Venezuela porque allá dan carreras especiales, carreras que valen la pena. ¿Por qué nuestros estudiantes, por ejemplo, cada día salen más graduados? ¿Por qué aquí no hay profesionales, por ejemplo, graduados en carreras, digamos, cibernéticas? ¿Por qué el gobierno venezolano no se preocupa a establecer un mercado acá donde, por ejemplo, para que le enseñe a todos los venezolanos a trabajar con los minerales, por ejemplo, con el coltán, con el uranio, bueno, así como se explota el hierro, pero darle una utilidad, pero que los mismos venezolanos aprendamos a conocer la importancia y el valor que tienen todos estos minerales? ¿Por qué el presidente o el gobierno venezolano tiene que traer empresas extranjeras para que trabajen aquí, en vez de traer esas empresas extranjeras, pero para que le enseñe al venezolano
para que aquí, por ejemplo, se puedan crear carreras universitarias que le permitan a los venezolanos tener una mejor profesión y que sean los mejores profesionales del mundo, porque eso tenía que ser Venezuela. Entonces, pues, queridos hermanos, ciudadanos, ciudadanas que nos escuchan, hemos querido dar nuestro aporte, dando nuestro punto de vista. Si te ha gustado este video, por favor, dale en la manito con el dedo hacia arriba que es me gusta, y espero que te puedas suscribir, que estaremos publicando más noticias interesantes sobre estos temas.